Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 28 de marzo, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader. Soy Judith y empezamos el primer análisis de la semana. Como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Vamos directos al análisis técnico, puesto que no tenemos ninguna noticia macroeconómica a destacar y por tanto sigue cositas a comentar en cuanto al aspecto técnico de estos dos índices. Gráfico semanal, estamos a lunes, vamos a echar un vistazo a este gráfico mayor para de alguna manera coger el contexto y dónde nos encontramos, ¿no? Fijaros que de toda la bajada que se ha producido desde los máximos históricos, aquí principios de año 2022, hasta aquí los mínimos de marzo, estamos en los últimos 15 días, se ha producido una corrección muy importante, 2 semanas muy alcistas que nos han situado ya en el día de hoy a una zona de resistencia muy relevante en gráfico semanal. Fijaros que aquí teníamos un poco esa corrección, ese límite superior de la corrección de esta estructura de giro que se formó. Hay ese doble techo con este posible upthrust, ese mínimo común, ruptura, pullback y continuación bajista. Y ahí tenemos cerca de los 4.550, un poquito más encima de ese nivel, una resistencia muy fuerte. Le confluye un nivel técnico muy importante de resistencia, bueno, de hecho ya estamos un poco en él, muy cerquita, y el 61,8% de retroceso de todo este impulso a la baja. Por tanto, 2 semanas muy fuertes alcistas, pero ahora mismo estamos ya llegando muy cerca de una resistencia semanal, y eso son palabras mayores. Así que vamos a ver esta semana qué ocurre, porque realmente puede ser una semana muy importante de cara a una continuación bajista si este nivel actúa como resistencia, o en el caso de que se rompiera este nivel y el precio superara esta zona de los 4.550 aproximadamente, pues estaríamos ante una posible llegada de nuevo a los máximos históricos. Así que zona importantísima en la que nos encontramos ya casi en ella. En gráfico diario podemos ver, amplío un poquito, ahí toda esta zona. Ahí fijaros cómo se formó esa estructura de giro en este marco temporal y los límites, la zona de resistencia y ya llegando. Tenemos en este índice que ya se ha superado la media de 200 en gráfico diario, lo tenemos ahora como soporte y eso es favorable y por tanto ahora tenemos un soporte muy fuerte, que es toda esta zona de los 4.450 aproximadamente, donde tenemos un soporte técnico. Ahí teníamos un último máximo, tenemos la media de 200 en gráfico diario y una zona importantísima de soporte que ya actuó como tal durante la semana pasada. Vámonos al gráfico de 4 horas para ver más detallitos. Ahora ya más enfocando lo más reciente. Ahí tenemos toda la zona de soporte principal, 4.410, 4.440, toda este área que ya actuó como zona de acumulación durante la semana anterior, y estamos viendo más en la cercanía cómo el precio ha dejado en la sesión asiática unos máximos del día que se están rompiendo. Tenemos por tanto ahora mismo una ruptura de una resistencia de los máximos de la sesión y por tanto nuevos máximos del día que están todavía el precio en este movimiento alcista. Tenemos como primer soporte entonces esta zona, que ahora lo veremos mejor en gráfico de 1 hora, y luego aquí este nivel que es los mínimos de la sesión de hoy, que está actuando ahora mismo como soporte. Luego otra zona de soporte inferior, la zona de los psicológicos 4.500. Vámonos a 1 hora para ver más detalle todavía más cerca de este movimiento y fijaros cómo el precio formó durante la sesión del día 25 viernes una estructura un poco lateral, con una banda superior muy marcada que se ha ratificado, ¿no?, como resistencia en la sesión de hoy. Dejaba en la sesión asiática los máximos del día aquí, cerquita de los 4.540. Y por tanto una zona un poco lateral que se está viendo ahora mismo superada. Estamos viendo cómo está rompiéndose en esta última hora
pues esta resistencia de los máximos del día, y esto le da tal vez camino un poco despejado para llegar a la zona de la resistencia mayor que hemos comentado. Así que cuidado con esta zona porque ya estamos muy cerquita de ella, aunque todavía le queda camino de subida. Y si esta zona de resistencia rota polariza como soporte, un posible escenario sería pues una ruptura, un posible throwback a esta zona y continuación. Ahora debería aguantar como soporte la zona de los 4.540 aproximadamente, más o menos esta zona de aquí. Ahí lo encajamos, ¿vale? Así que resistencia ahora mismo rota, que debería convertirse en soporte, tanto si observamos un throwback como si va directo a la zona de resistencia, y estamos llegando ya muy cerquita a la zona de la resistencia semanal importante que hemos destacado. Vámonos al Nasdaq. También gráfico semanal, a observar. Vemos un poco el mismo escenario, todo el impulso bajista, y justo en la resistencia semanal, ahí tenemos en los 15.300 aproximadamente, confluencia de dos resistencias, una resistencia semanal y el 61,8% de retroceso de toda la caída. Así que también ojo con este nivel. Estamos hablando de los 15.000, 15.300, toda esta área es una zona potencial de resistencia. Y nos lo acaba de ratificar la media de 200 en gráfico diario, que se encuentra justo en ese nivel en el Nasdaq. Así que importantísima resistencia, que la tenemos muy muy cerca, pero de momento aún le queda cierto tramo alcista para llegar a ella, y la superación de los máximos del día, que ahora lo veremos con más detalle, nos podría dar una llegada a esa resistencia mayor. Y aquí en 4 horas también vemos los movimientos, unas estructuras alcistas que fueron impecables. Luego ya en la sesión del viernes ahí hubo una corrección mayor, apoyándose en una estructura de giro anterior del día 24. Ahí encontró un punto de acumulación un poco por debajo de los 14.600, que ahora es un fuerte soporte. Y en la sesión del viernes, pues bueno, un poco de movimiento algo irregular. Y en la sesión de hoy nos ha dejado los mínimos del día aquí en este nivel, y ahora estamos viendo el ataque a los máximos de la semana anterior. Estamos ya muy cerquita de esos niveles. Vamos a ver mejor en el gráfico de 1 hora. Fijaros, aquí lo amplío bien. Todo ese movimiento, esa corrección bastante contundente, ahí al soporte de los 14.580 aproximadamente. Desde ahí recuperación, pero vuelta a la zona de máximos del día, de la semana anterior, perdón, corrección, mínimos de la sesión aquí, cerquita de los 14.670 más o menos. Y hoy, ahora mismo, estamos viendo de nuevo una llegada cerca ya a los máximos de la semana anterior. Si supera esta zona, 14.840 aproximadamente, máximos de la semana pasada, pues tendría el camino bastante despejado hasta la resistencia mayor. Cuidado con los 15.000 psicológicos que están aquí, que a veces también actúan como zona, como nivel, ¿no? Y en este caso como resistencia, pero desde luego tendría una posibilidad importante de llegada a la principal resistencia que hemos comentado, esta confluencia de resistencia semanal, 61,8 de retroceso de FIBO de todo el impulso bajista, y además reforzado con la media de 200 en diario. Así que hemos visto 2 semanas muy fuertes alcistas, y vamos a ver esta semana cómo el precio reacciona a la llegada, si es que llega, por supuesto, de estas resistencias semanales. Pues nada más, que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.